Ya estamos en el tema número 22, estamos en el capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 1. El tema que hoy vamos a compartir se llama "Mas yo soy carnal, vendido al pecado". Este es uno de los pasajes tal vez más donde Pablo describe la vida cristiana, la vida personal del creyente, las luchas del creyente de una manera profunda, de una manera tan clara que nos va a servir mucho en nuestra comprensión de nuestra vida, de la vida cristiana y en nuestro caminar. El capítulo 7 es una terrible crisis, hermano, pero que desemboca en un gran asunto, la libertad que debe experimentar el creyente del pecado en el capítulo 8. Entonces vamos a leer el capítulo 7, hay cosas que ya estudiamos la semana pasada del capítulo 7, entonces algunas las vamos a leer por encima y vamos a llegar al tema como tal que está en el verso 14. Vamos a leer del Romanos 7, verso 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hace 8 días hablábamos de las funciones de la ley. Y entre las cuales hablábamos, decíamos que la ley tiene como objetivo, la ley siendo buena, justa, tiene como objetivo destapar la condición del hombre. Dice: en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces aquí Pablo nos comienza a hablar un poco las funciones de la ley. La función de la ley era mostrar el pecado y mostrarlo en una manera abundante pecaminoso. O sea, el mandamiento nos muestra la condición a la cual el hombre está entregado. Entonces, después de mostrarnos esta condición, Pablo va a llegar a decir unas cosas que realmente nos hablan de la experiencia de un creyente. No podemos hablar que esto lo pueda experimentar un incrédulo por lo que Pablo mismo va a decir. Y es importante que nosotros conozcamos un poco la experiencia que Pablo nos va a mostrar aquí en el libro, porque ciertamente es algo que todo creyente va a experimentar constantemente en su vida. Entonces mire lo que dice Pablo, llega al verso y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, es buena, es justa, es de parte de Dios. Pero también debemos saber otra cosa: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque muchas veces tú estás tratando con personas como Pablo, y Pablo trataba con judíos que traían la justicia de las obras de la ley, y de alguna manera ellos se creían buenos por lo que hacían, y Pablo llega a destaparnos la condición del hombre de una manera terrible. La palabra que Pablo usa, carnal, en el griego es sárquicos. La definición es como la posesión de la naturaleza de la carne. La naturaleza del hombre es sensual, es corrompida, es controlada por apetitos animales, es gobernada por deseos impuros. Esa es la condición del hombre caído. El hombre caído está entregado a una naturaleza que tiene la tendencia a pedir y a desear el pecado, a anhelarlo, a estar sujeta a ese deseo.
Y mira que Pablo ya está hablando en el capítulo 7, no está hablando del pecado en el capítulo 1, 2 y 3 como lo hizo, sino que está mostrando la condición de un creyente genuino que está en Cristo, que bajo la obra de Cristo está muerto al pecado, que por la fe en Cristo está resucitado y puesto en lugares celestiales, pero en la práctica se da cuenta que su condición natural caída en sus miembros no mora el bien, porque ciertamente hemos resucitado y estamos con Cristo por la fe en Cristo, pero también debo saber que en mí no habita el bien. Y esto es como un paréntesis porque veníamos hablando de cosas tremendas en el capítulo 6 y en el capítulo 5 en Cristo. Pero es todas esas cosas tremendas que Dios obtuvo en Cristo se van a experimentar por la fe, pero para que haya ese experimentar por la fe, el creyente va a tener ciertas crisis en su andar donde él va a descubrir que aunque él ha sido llamado a experimentar la victoria en Cristo, su condición carnal no ha cambiado. ¿Sí? Entonces vamos a ver pasaje por pasaje. Y dice, yo soy carnal, dice Pablo. Pablo ciertamente está desenmascarando la condición en la cual se encuentra el hombre. Hay que hacer diferencia en dos asuntos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3. Una cosa es la condición del hombre. Nosotros vamos a leer varias cosas acerca de la condición del hombre, pero eso no quiere decir que ese debe ser nuestro andar. Pablo habla en este pasaje que él es carnal, pero también Pablo denuncia que los corintios andaban como carnales. Una cosa es que tú seas en tu naturaleza, caída en tus miembros, una persona que tiene una condición que es entregada al pecado, y otra cosa es que andes constantemente en el pecado, porque lo que hoy vamos a decir no es una excusa para pecar, como Pablo viene diciendo en el libro, en ninguna manera. Porque lo que queremos ver al estudiar todos estos asuntos es ver cómo Cristo nos puede libertar del pecado. Entonces, el hecho de que hablemos esto no quiere decir que sea una excusa para que tú salgas a pecar. Sí, porque Pablo, aunque él dice, yo soy carnal vendido al pecado, le dice a los corintios, no andéis como carnales. Que eso nos habla de la lucha diaria con la que el creyente se debe enfrentar en sus propios miembros. Vamos a hablar de estas cosas. Mira cómo le dice Pablo ahí a los corintios. Primero a los Corintios 3, verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, lo que vamos a leer en Romanos 7 no es una excusa para andar en la carne, ni andar como los demás hombres, ¿sí? Pero sí vamos a entender cuál es nuestra condición y la manera como el Señor nos llama a la libertad del pecado. El creyente debe ser consciente, como Pablo nos lo va a mostrar, que él es carnal, que su cuerpo está entregado, vendido bajo la esclavitud del pecado, y que eso lo lleva como creyente, porque esto no lo experimenta el incrédulo, lo lleva a una batalla en sus propios miembros. Mira cómo Pedro usa ese lenguaje. Nosotros hablamos de guerra espiritual siempre refiriéndonos a peligros externos o a cosas que tenemos que afrontar que también existen, pero la mayor guerra primeramente se enfrenta en nosotros mismos, en nuestras experiencias con el pecado. Vamos a leer, porque el apóstol Pedro usa ese lenguaje. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Ser carnal, como dice Pablo, significa que en mí hay una fuerza, más adelante lo va a describir, y unos deseos que están ligados constantemente dirigiéndome hacia el pecado. Pero vamos a ver que también hay otra fuerza. Y el hecho que nuestra carne nos lleve constantemente al pecado no quiere decir que debamos vivir bajo la esclavitud del pecado. Hay una lucha, hay una batalla en nuestros miembros, hay unos deseos en nuestra carne a los cuales debemos
enfrentar constantemente. Esta es una lucha que no va a cambiar hasta que Cristo vuelva y nuestros cuerpos sean resucitados. Hoy usted tiene luchas con el pecado, mañana también. Es una batalla diaria que usted ha de enfrentar, queriendo que experimentar la victoria en Cristo o cediendo a la esclavitud del pecado. Es una lucha, es una crisis. Eso es algo que diariamente vamos a ver en nuestros miembros. Así como cuando los hombres comienzan a estudiar el universo y dicen, hay la ley de la gravedad, hay la ley de la termodinámica, hay las leyes de esto y esto. Pablo llega y dice, en mi vida hay unas leyes. La ley de mi mente que quiere agradar a Dios, la ley del pecado que me lleva hacia el pecado, la ley del espíritu de vida que me lleva a vencer a una ley del pecado, como un universo dentro de experiencias, a veces humillantes, a veces tristes, a veces vergonzosas, pero que son necesarias para poder madurar y crecer en Cristo. Amén. Amén. Pablo, estamos llegando a uno de los capítulos más importantes de la vida cristiana, hermanos. Romanos 7 es un capítulo tremendo. Es como cuando la larva está dejando todo ese cuerpo viejo y se está convirtiendo en mariposa. Está pasando de la experiencia de estar esclavo al pecado a ser libre y a experimentar la victoria de Cristo sobre el pecado. Es algo tremendo. Estos eran los pasajes a los que les queríamos llegar hace bastante tiempo. Mira lo que dice Pedro, 1 de Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Él sabe que a los que le ruega son carnales, vendidos al pecado, pero le ruega que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Es lo mismo que Pablo está diciendo, una ley en mi mente y una ley en mis miembros. Y hay una batalla, hay un conflicto en nosotros. ¿El conflicto cuál es? O andamos en la carne o andamos en el espíritu. No hay un punto intermedio. Nuestra carne se rebela contra Dios. El Espíritu Santo quiere obedecer a Dios. Y hay una lucha constante, una lucha en la cual nunca va a haber una tregua. Nunca va a haber amistad entre la carne y el espíritu. Siempre hay un conflicto. Y ese conflicto lo libramos en nuestros miembros. Una batalla en nosotros mismos. Una batalla que nadie va a pelear por mí. Una batalla que la iglesia no va a pelear por mí. Es una batalla mía tomando posesión de lo de Cristo, de la vida de Cristo y enfrentando los deseos que clama mi carne, mis miembros. Qué cosa tremenda, ¿no? Yo sé que todo creyente llega a un punto donde comienza a experimentar esto. Esto es una experiencia que todo creyente va a vivir y va a ser una constante cada vez más. Llegará el momento en que si el creyente cede a los apetitos, él va a ver cómo su carne se subleva y lo esclaviza de ahí en adelante. Pero también llegará el momento que a través de la experiencia y de la fe en Cristo, el creyente comienza a experimentar el poder y la victoria sobre el pecado. Depende en qué andemos. Amén. Eso lo va a explicar Pablo en el capítulo 8 y en otros pasajes. Estos deseos que habla Pablo, estos deseos que habla Pedro, producen una batalla en mí, la cual yo debo asumir de una manera espiritual, pero bíblica. O sea, tomando la fuerza que Dios me dio por su Espíritu Santo, pero haciéndome la palabra, porque la palabra es el instrumento que usa el Espíritu para que yo tenga una experiencia sana. ¿Sí? Hoy en día se habla que el creyente tiene problemas con el pecado porque no ayuna, que el creyente tiene problemas en el pecado porque no hace ciertas cosas. Pero Pablo le dice a los Gálatas que Dios hace maravilla en nosotros por la fe, por el Espíritu Santo. Pero debe ser una fe sostenida por las Escrituras. Por eso estamos estudiando Romanos, para poder entender estos asuntos que son tan importantes. Es una batalla interna, una crisis diaria, una guerra donde no habrá amistad, como lo decíamos ahorita. Gálatas 5:17 nos habla de esa batalla. Mira lo que dice. Vamos a leerlo. Porque el deseo de la carne, en mis miembros, en mis pasiones, es contra el espíritu.
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y ahí está la ley de la mente. Para que no hagáis lo que quisierais. Mira esa batalla. Mi carne deseando, mi espíritu deseando, para de alguna manera que yo no tenga el control de lo que vivo y experimento. Porque esto es lo más terrible de la batalla y de la crisis que Pablo va a hablar. Que muchas veces quiero agradar a Dios y no puedo. Eso es lo más terrible, porque queriendo hacer algo, me encuentro en mis miembros que son mayores los deseos de mi carne, que me esclaviza, que me subyugan, que un pecado vuelve constantemente cuando creí que lo había superado, a la semana vuelve, y a veces vuelve con más fuerza, y vuelve más pecaminoso, y vuelve más vergonzoso, y mi vida cristiana se ve afectada porque quiero seguir al Señor, pero el pecado viene constantemente a humillarme, a esclavizarme, y no sé qué hacer. Y me desanimo y ya no quiero reunirme, y el diablo me dice, pero usted ¿por qué va a seguir al Señor si vuelve a caer? Y es una experiencia terrible, hermanos. Pero hay un camino de salida. Amén, gracias. Hay una victoria en Cristo. Hay un poder que nos puede llevar a vivir una vida mayor, más alta que la que nosotros nos imaginamos, hermanos. Vendido al pecado, dice Pablo. Yo soy carnal vendido al pecado. La palabra vendido es piprasko en el griego, que hablaba un poco como comerciante en la época, cuando llevaban un barco con comercio y lo vendían, podía ser cosas o esclavos. Cuando Pablo dice yo soy vendido al pecado, está hablando de la relación de un señor con algo que compró como esclavo. O sea, yo fui vendido y ahora estoy como esclavo al pecado. La condición del hombre realmente después de la caída llegó a ser terrible, hermanos. Es estar totalmente bajo el dominio de alguien, como un señor sobre un esclavo. Y eso, bueno, nos habla, y Cristo también habló de esto a las personas que lo escuchaban. Vamos a leerlo, Juan 8, verso 33. Hoy vamos a ver más que todo la condición, la carnalidad del hombre, la esclavitud al pecado. Porque quiero entrar en detalles en ciertas cosas que nos van a servir para el capítulo 8, que es bastante importante y precioso. Juan 8:33. Esto nos muestra una cosa tremenda. El Señor le va a hablar a personas religiosas, a personas que se esforzaban por guardar la ley, por guardar la tradición, aún de los hombres. Pero miren, hermanos, la persona más religiosa, la persona más esforzada, la persona más diligente, siempre tiene problemas con el pecado. Siempre hay áreas donde el pecado viene y lo derriba. Aunque él se esfuerce constantemente, él va a ver que en él no está lo bueno, que en él no está hacer el bien. Tú puedes ver un testigo de Jehová que se esfuerce, un musulmán que se esfuerce, cualquier persona religiosa puede ser muy diligente, muy disciplinada, pero si es sincera, ella se va a dar cuenta que su condición pecaminosa no cambia. Tú lees la historia de los grandes hombres, tú lees la historia de Martín Lutero. Él dice que cuando él estaba en el monasterio, nadie ayunaba como él, nadie se sacrificaba como él, pero entre más cosas hacía, más inmundo se sentía. Se dice lo mismo de este hermano John Wesley. Iba de misionero a predicar, hermano, y entre más predicaba, más pecador se sentía. Así es la condición del hombre. Entre más queremos, más nos damos cuenta que no está el bien en nosotros. Y el Señor se lo dijo un día a los judíos. Mira cómo se los dijo. Él les dijo que Él venía a hacerlos libres y ellos pensaron que les estaba hablando de otros asuntos. Como hoy en día, libertad financiera, libertad familiar, libertad económica. Pero esa no es la libertad que Cristo vino a traer. Si nosotros hubiéramos tenido problemas económicos, Cristo no hubiera sido un salvador, sino un gran economista. Si nosotros tuviéramos problemas psicológicos, nuestro Señor no hubiera sido el Salvador, sino un psicólogo, hermano, un psiquiatra. Nuestro mayor problema es el pecado. No hay nada que destruya más la vida del hombre que el pecado. No hay nada más que destruya la sociedad que el pecado, la iglesia que el pecado. ¿Sí? Ese es el gran problema de los hombres.
Mira cómo el Señor les dijo. Le respondieron ahí en el 33, 8:33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió. Y cuando el Señor dice esta frase es porque es real. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, la persona que peca, aunque, mira lo tremendo, aunque haya satisfacción en el pecado de alguna manera, porque eso es lo que habla la Biblia del pecado. El pecado produce un placer momentáneo. Pero aunque tú pecas y eso te produce cierto placer, detrás de eso lo que hay es un yugo cada vez más pesado. La persona un día se encuentra en internet con un video y comienza a ver pornografía. Él siente satisfacción con lo que ve, pero inconscientemente ya después no va a poder pasar internet sin ver un video, sin ver dos videos y cada vez entra más y más y más y llega a veces a profundidades donde él nunca se imaginó llegar porque ese placer de alguna manera lo está engañando y lo está esclavizando y se encuentra en un momento donde él va a querer salir y encuentra una prisión donde sus miembros están dispuestos constantemente a satisfacerse en eso. Esclavitud, vergüenza, dolor, tristeza, humillación, porque antes cuando pecábamos, el pecado era agradable porque estábamos lejos de Dios, pero ahora el pecado se vuelve terrible, porque aunque produce satisfacción en el momento, la conciencia del creyente se vuelve como una sirena que no va a dejar de gritar hasta que tú vuelves a Cristo o hasta que tú la apagas y te entregas a la locura de tu pecado. Porque eso también pasa. El creyente que dice, ¿cuántas personas que tú te encuentras que fueron o son cristianas y se apartaron y dicen, yo me cansé de pelear con mis deseos y me entregué a mis deseos? ¿No los ha encontrado? No fue la iglesia, no fueron los hermanos, no fueron los predicadores. Él se cansó y se entregó a los deseos de su carne. Qué cosa terrible, ¿no, hermanos? Esto nos debe llevar a sentir temor, hermano, en nuestro andar, en nuestro vivir. Porque un día, como le dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta. Pero tú te entregas a una fuerza que no vas a poder controlar. A una fuerza que te va a dominar, te va a destruir. Va a destruir tu vida espiritual, tu eternidad. La vas a destruir por un placer que produce el pecado momentáneo. Qué asunto serio, ¿no? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Volvamos a Romanos 7. Estamos en el 15. Vamos a leerlo desde el 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. El problema no está en la ley. El problema está en yo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, esto nos habla de que Pablo experimentó esto, ¿no? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto es terrible, hermano. Tú queriendo agradar a Dios, tú queriendo seguir a Dios, y generalmente pasa cuando tú te conviertes, tú sientes tanta alegría, tanto gozo, has llegado a la luz, has llegado a la vida, tu corazón suspira y anhela seguir a Cristo, y todo es color de rosa hasta que te encuentras con tu naturaleza, con el tropiezo de tu carne, con el tropiezo de tu pecado, y comienza las crisis y las luchas que tú lo haces y dices, ya no lo voy a hacer. Y te propones no hacerlo y no quieres hacerlo y vuelves a hacerlo. Y proponiéndote no hacerlo, lo haces más seguido. Y lo haces peor cada vez. Oh. ¿Saben qué, hermanos? Pocos cristianos pasan esa experiencia.
Todos somos llamados a experimentar la victoria de Cristo. Pocos la experimentan. Muchos en el camino ceden a los deseos de su carne. Por eso les hablaba de una lucha. Y en una lucha, en una batalla, no todos vencen. La experiencia nos lo ha mostrado. Pero sí hay cristianos que vencen también. Como Pablo. Pablo llega al capítulo 7, pero ahí no termina la epístola. Qué precioso, ¿no? Sigue. Hay esperanza. Como un día le decía a un hermano, el Señor no lo llamó para estar en la esclavitud del pecado. Esa no es la vida que Cristo quiere con usted. Seguramente es una experiencia que es inevitable, pero no es el propósito del Señor. El Señor vino para que conociéramos la verdad y esa verdad nos hiciera libres. Esta crisis es terrible, pero da evidencia de que somos hijos de Dios. Mira lo que dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El incrédulo no aborrece el pecado. El creyente aborrece el pecado. El creyente, como el hermano Paul Washer siempre dice cuando le llega a alguien, le dice, hermano, es que tengo ahora una relación con Dios. Entonces el hermano siempre le pregunta, bueno, ¿y ahora cómo es tu relación con el pecado? Porque realmente llevarnos a Cristo, llegar a Cristo, es ser conscientes de muchas cosas las cuales antes no éramos conscientes. Aborrezco el pecado. Mira lo que dice. El creyente por las crisis puede llegar al momento de que peque. Como dice Juan, el que dice que no ha pecado es mentiroso y la palabra de Dios no mora en él. Pero al que el creyente peca, no quiere pecar. Aunque el creyente peca, no gusta del pecado. Aunque el creyente peca, no se siente cómodo con el pecado. Aunque el creyente peca, el pecado no lo satisface. Aunque el creyente peca, el pecado lo que hace es producir vergüenza. Aunque el creyente peca, si es creyente, eso le produce tristeza, dolor, desánimo, lo aleja de Dios. Estas son evidencias de que somos creyentes. Si usted peca y se siente contento y no pasa nada en su conciencia, lo único que podemos pensar es que usted está lejos de Dios, que no ha conocido a Dios. El creyente peca, pero aborrece el pecado. ¿Sí? El creyente peca, pero tiene deseos profundos de luchar con el pecado. ¿Sí? El creyente peca y ha cedido al pecado, pero desea ser libre de él. Aborrece el pecado. Mira lo que dice el salmista, Salmos 45, verso 7, que este salmo es un salmo profético hablando de quién iba a ser el Mesías, las características del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Salmo 45, verso 7. Y es una actitud que no solo debe tener Cristo, sino debemos tener todos los creyentes. Y el Señor cada vez nos dé una conciencia y una sensibilidad más aguda para percibir el pecado, la maldad y aborrecerlo, hermano. No tolerarlo. No solo no practicarlo, no solo no gustar de él, sino tomar una actitud contundente, seria hacia el pecado. Sí, mira lo que dice el salmista. Has amado la justicia, hablando de Cristo. Esto lo cita en la epístola a los Hebreos. Y aborrecido la maldad. El creyente debe aborrecer. Y esto también se puede decir, el creyente debe odiar su condición. Él no debe estar contento con eso. Él no debe estar tranquilo con eso. Él debe humillarse, él debe vestirse de ceniza y polvo, él debe clamar, llorar en la presencia de Dios, él debe agonizar hasta experimentar que la ley del Espíritu lo está librando de eso. Y no solo de eso, sino de todo lo que lo lleva a eso. Odiar el pecado, odiar lo que despierta nuestra naturaleza, odiar lo que estimula nuestros miembros y los lleva al pecado, odiar conversaciones, odiar imágenes, odiar aquello que puede despertar en mí ese deseo por el pecado. ¿Sí?
denunciarlo, juzgarlo, no tolerarlo. Por tanto, cuando el creyente toma una actitud seria con el pecado, Dios se va a involucrar en la vida de él. Los mayores problemas que nosotros tenemos con el pecado es por la tolerancia hacia él. Cuando uno tolera, gusta el pecado, Dios no se va a involucrar en su vida para ayudarlo. Porque Él sí no gusta del pecado. Dios aborrece tanto el pecado que estuvo dispuesto a matar a su Hijo de la manera más cruel para quitar el pecado que nos apartaba de Él. Puedes ver ahí cuánto Dios odia el pecado, que no le perdonó ni la propia vida a su propio Hijo, para que su justicia fuera satisfecha en la cruz. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, eso habla del Espíritu Santo, más que a tus compañeros. Salmo 97, verso 10, dice, hablando de los que aman al Señor: los que amáis, Salmo 97, verso 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. No hago lo que entiendo ni lo que quiero, sino lo que aborrezco, pero lo aborrezco. Eso hago. Mira cómo sigue diciendo Pablo ahí en Romanos 7, verso 16. Y dice, toca tener ahí Romanos, no perderlo, porque vamos a caminar sobre él. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, lo que Dios manda es bueno, porque aún mi conciencia me muestra que es bueno. Si la ley dice que no debo matar, mi conciencia me muestra que yo no debo matar. Si la ley dice que yo no debo codiciar la mujer del prójimo, mi conciencia me muestra que eso es bueno. ¿Sí? Porque así como como el Señor no me manda a hacerlo, a nadie le gustaría que le hicieran eso con su esposa. Entonces yo sé que esas cosas que Dios manda son buenas. El problema no está en la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Qué experiencia, hermano. Yo quiero seguir a Dios, yo quiero obedecer a Dios, pero me encuentro que en mí hay algo malo. Hay algo que la Biblia llama el pecado, una naturaleza corrupta. Y eso es que Pablo cada vez en Romanos comenzó a profundizar en muchas cosas. Pablo en los primeros capítulos habla de lo que hacemos, ¿sí? No debo hacer esto, pero lo hago. Los judíos enseñaban que no se debía mentir, pero mentían. Era lo que ellos hacían. Pero ahora Pablo ya no habla de lo que ellos hacen, sino de lo que ellos son. Esto es más terrible todavía, ¿no? De lo que el mismo Señor decía: el árbol no puede dar buenos frutos si es malo el árbol. Según el fruto, el árbol. Si el árbol es bueno, da buenos frutos. Si el árbol es malo, da malos frutos. ¿Qué estamos concluyendo? Que este cuerpo no es bueno, hermano. ¿Sí? Que produce cosas malas. Dice que el pecado mora en mí. Y yo sé que en mí, esta experiencia terrible, hermano, nos libra y nos lleva a conocernos realmente cómo somos. Porque eso también pasa mucho en la vida cristiana. Llega el creyente y se convierte. Se consagra al Señor, se entrega a la oración, se entrega a la palabra, se entrega a las reuniones, y él de alguna manera comienza a sentirse, ya no ando sino vuelo, hermanos, ya soy súper espiritual, ya soy, y a veces te encuentras con cristianos que no oran como tú, que no leen como tú, que no se reúnen como tú. Entonces tú comienzas a sentirte como que levitas, hermano. Eres tan espiritual, eres tan consagrado, eres tan santo, pero en realidad no eres. Es alguien en ti. Amén. Y ese alguien te va a permitir caerte varias veces para que tu orgullo y tu conciencia no se enaltezca. Y sepas que si algo experimentas es por pura gracia. Amén. Entonces, esta experiencia terrible también es libertadora. Nos libra del orgullo, nos libra de la arrogancia y de creer que es por algo de nosotros mismos.
¿Mm? Mira quién nos lo está diciendo, hermano. El apóstol de los apóstoles. El hombre que llenó su generación del Evangelio de Cristo. Qué cosas, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer bien está en mí, querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira la conclusión a la que llega Pablo. El pecado que mora en mí. Mira cómo lo describe Isaías con otras palabras. Ahí en Isaías capítulo 1, verso 6. En mí, en mis miembros, en mis deseos. Por eso es tan peligroso el creyente que dice, pero es que yo siento, yo tengo deseo de esto. Muchas veces sus deseos son la manifestación de su carne. Nosotros no debemos vivir ni por lo que deseamos, ni sentimos, porque si somos conscientes que esta naturaleza está entregada a cierto tipo de deseos pecaminosos, ¿cómo yo puedo confiar en lo que deseo y en lo que yo siento? Mira cómo lo describe Isaías. Isaías también tuvo una experiencia muy similar a la de Pablo. Isaías 1, verso 6. Mira lo que dice el profeta del hombre, del ser del hombre. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Todo está herido, hermano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Usted va a notar que Isaías usa la lepra para hablarnos del pecado espiritual del hombre. Sí, cuando se habla de Cristo, que Él curó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias, sí puede aplicarse algo físicamente, porque Cristo también venía a eso, pero en realidad está hablando de la condición caída del hombre. Amén, amén. Porque según todo el contexto del libro de Isaías, está hablando de la naturaleza caída del hombre. Está diciendo Isaías, Él, varón de dolores, experimentado en quebrantos, Él me va a librar de mis dolores, de mis enfermedades. Pero ¿cuáles son mis enfermedades y dolores? Que desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza estoy podrido, como un leproso. ¿Usted ha visto un leproso? Al leproso comienza a caérsele partes, la nariz, la cara, las orejas. ¿Usted ha visto un leproso? Este leproso que describe Isaías, no solo la nariz, la cara, las orejas, sino todo su ser. Por eso Cristo condenó al pecado en su carne, porque nuestra carne no puede heredar el reino de Dios, porque nuestra carne es corrupta. Por eso dice Pablo más adelante, ahorita lo vamos a leer, y gemimos deseando que esto, que es muerto, que es carnal, sea revestido de lo espiritual. ¿Qué es eso? La transformación de nuestro cuerpo en la resurrección de los muertos, cuando Cristo vuelva. Dice, hinchazón y podrida llaga. ¿Usted alguna vez le ha tocado? Nosotros aquí recibíamos a una persona que tenía llagas en sus pies por una enfermedad. ¿Usted ha visto una llaga abierta, supurando, dando un olor desagradable? Así es espiritualmente cuando nosotros pecamos. Inmundo, desagradable, a tal punto que el Señor le decía a Israel, si hay leprosos, los leprosos no pueden vivir con ustedes, ellos tienen que vivir aparte. Y cuando alguien vaya pasando por el camino, para que esa persona no se acerque y la lepra sea contagiada, los leprosos deben gritar, miserable de mí, tengo labios inmundos, que eso es lo que pasa en Isaías 6. ¿Qué pasa en Isaías 6? El profeta se dio cuenta de lo que se dio cuenta Pablo, que era un hombre inmundo, miserable. Al evangelio de autosuperación de nuestros días, esto le cae como un baldado de agua. Porque es el evangelio que tú puedes, tú eres un campeón, tú eres suficiente, pero tú te encuentras que los hombres que han estado a la luz de
de Cristo no hablan de esa manera. Leámoslo ahí en Isaías 6, verso 5. Aún aquellos hombres, hermano, que salían delante del pueblo como profetas de Dios, hermano, proclamando y gritando la palabra que Dios les había dicho, cuando estaban delante de Dios, eran hombres leprosos, inmundos. Y eso no va a cambiar hasta que Cristo vuelva. Así experimentemos la libertad de esa naturaleza, hermanos. Seguiremos siendo hombres caídos, que en cualquier momento, que en cualquier situación, sale a la luz esa condición. Mira lo que decía Isaías, verso 5. Entonces dije, ay de mí porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, lo que gritaba el leproso para que los otros no se le acercaran. Y no solo él, porque en Romanos 7 está hablando Pablo, pero no es solo Pablo. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Esto es tan bueno, hermano, porque a veces uno tiene un concepto de los hermanos que no es real. Si hay hermanos que se consagran, si hay hermanos que realmente andan espiritualmente, que trabajan en su vida espiritual, pero su naturaleza es la misma. Amén. En cualquier momento pelan el cobre, así como lo he pelado yo, así como lo vemos. A veces en situaciones muy cotidianas pelamos el cobre, porque somos de labios inmundos y habitamos. Eso nos debe llevar a tener un poco más de misericordia al vernos los unos a los otros. Considerarnos, a juzgarnos. Claro está, no toleramos esa práctica del pecado, la Biblia no la tolera. O sea, el hermano que es un borracho, que es idólatra, que es ladrón, que es mentiroso. Pero sí somos conscientes que el hermano aún más entregado al Señor, más consagrado en cualquier momento, peca. ¿Sí? Es parte de él, es parte que, y él y nosotros, si no somos vigilantes, pues en destellos, en segundos, sale. Y te das cuenta y en qué momento salió. Toleraste un pensamiento, toleraste una situación y salió. Esta, mira, dice, en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Pero mira lo más tremendo, estos que son inmundos, se les ha abierto la puerta a los cielos. Qué cosas, hermano. Fruto gracias a que Cristo abrió un camino nuevo y vivo, ¿no? Estos hombres inmundos, de labios inmundos, mira lo que dice Isaías. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice el hermano Austin Spar, cada vez estamos más cerca y tenemos más visión de Cristo, también somos más conscientes de nuestra realidad. Es simultáneo, dice el hermano Watchman, y el contemplar la gloria de Dios también nos lleva a contemplar nuestra bajeza. Hermano, esto que Pablo está haciendo en el Romanos 7, esto que hace Isaías en este pasaje, es recordarnos nuestra condición. Es saber, hermano, que aunque somos creyentes, como decíamos ahorita, en cualquier momento nuestra condición nos traiciona. Aunque esto no es una excusa para pecar, sí es un llamado a tener mucho cuidado con nuestra condición y un temor profundo ante el inminente peligro que está en nosotros. Mira cómo habla Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Cuando tú sabes que un arma, al ser mal utilizada, una pistola, puede causar un daño tan terrible como matar a una persona, tú no pones el arma en cualquier lado y ni la manipulas de una manera ligera. Cuando tú sabes que tu naturaleza caída puede causar tanto daño, tú eres muy delicado como andas, con temor. Porque el principio de la sabiduría es el temor. Tú sabes que donde prendas un fósforo, tu naturaleza es dinamita y explota. Eso te hace delicado con el asunto, ¿no? Segundo a los Corintios 7:1 dice: así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, porque realmente el Señor nos ha llamado a la gloria, limpiémonos de toda contaminación de carne. O sea, limpiémonos de no prender el fósforo cerca de la dinamita. Si yo sé, una mujer o un hombre, si yo sé que tengo la tendencia natural a ser una persona sensual, a ser una persona que es dada a la carne, a la lujuria, a ciertas cosas, pues yo mantengo distancia con el otro género. Y me limpio de conversaciones, me limpio de situaciones, me limpio de ciertas circunstancias que me pueden ocasionar problemas. Si yo sé que el internet es un problema para mí, quito el internet de mi casa. Si yo sé que una amistad, una conversación me está trayendo problemas, yo corto de raíz eso. ¿Por qué? Porque yo sé que no soy bueno y debo procurar, en la gracia y en la sabiduría que me da el Espíritu, de mantener distancia, de no prender fuego cerca de la dinamita. Porque dice Proverbios, cogerá el hombre fuego en sus manos y no se quemará. Como le hablábamos hace 15 días, presentar nuestros cuerpos, aunque están vendidos al pecado, como instrumentos a Dios de justicia. Antes usaba mis ojos para perversión, ahora los presento para ti, Señor. Antes usaba el computador para perversión, ahora lo presento a ti. Antes usaba mi vida para esto, ahora la presento a ti, Señor. Como Daniel, que cuando llegó a Babilonia se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuántas veces tú te has propuesto no contaminarte con aquello que tú sabes que despierta la lascivia y el pecado en ti? Limpiémonos de todo aquello que me puede dañar, ¿sí? Aquella persona que yo les decía que tenía las llagas, esa persona era muy delicada con lo que comía, porque ella sabía que cualquier cosa que comiera la iba a afectar todavía más. Así espiritualmente, si yo soy consciente de que hay una enfermedad en mí, yo me guardo de ciertas cosas que me van a propiciar que eso se acelere o se despierte en mi vida. ¿Sí? Hay un libro muy bueno, yo sé que algunos lo han leído. El principio de la pureza del hermano Randy Alcorn. Y hay un libro que lo complementa mucho, La mortificación del pecado de John Owen. Son libros muy buenos que tratan estos asuntos, hermano. Muy edificantes, muy claros. Los hermanos tuvieron una experiencia muy del Señor, muy ceñida a la palabra y nos puede ayudar. Señor, ¿a dónde debo seguirte? A veces no sabemos. El Señor le decía por Cantares a la amada, sigue las huellas del rebaño. Hay hombres que han experimentado la vida, hay hombres que han vencido, hay hombres que han sido fieles hasta el último día de su vida aquí en la tierra y han dejado una herencia, enseñanzas, libros, prédicas para que nosotros sepamos cómo es el camino que el Señor tiene para nosotros. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, que si yo sé que soy terrible en mi naturaleza, yo me perfecciono en mi andar teniendo temor de Dios, siendo delicado con lo que hago, con lo que ando. Filipenses 2, verso 12, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Sí, a veces estas cosas, hermano, que usted vive, que usted haga, generalmente nadie las va a ver. Lo más terrible de muchos pecados es que esos pecados se hacen en el secreto y nadie los ve. Hay pecados bochornosos como la borrachera, como ciertas cosas que son visibles, pero hay cierto tipo de pecados que lo más terrible de esos pecados es que tú lo haces allá solas en el cuarto donde nadie te ve. No por los hermanos, no lo haga porque lo vean, hágalo por usted, eso lo va a beneficiar en su vida espiritual. Eso le va a llevar una vida más tranquila en el Señor, de un gozo más constante, de una alegría verdadera y genuina. ¿Ok?
que es la alegría que produce la santidad en el creyente, la victoria en el creyente. Que el creyente que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Que no tiene nada oculto, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Estos son asuntos que no se deben descuidar, en los cuales el creyente debe ser diligente, con temor, con reverencia. Primera de Pedro 1:17, si quieres se los leo. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, no solo en las reuniones, no solo cuando estamos con los hermanos, sino todo el tiempo, conscientes de que los ojos de Jehová están por toda la tierra, mirando los que tienen un corazón perfecto para con Él. Él está, cuando Él ve en el creyente una actitud seria, una actitud constante, Él va a extender su mano y le va a ayudar. Cristo dijo: todo esto que nosotros vivimos, todas nuestras experiencias, aún las de fracaso, hermano, en vez de alejarnos de Dios, nos deben volver nuestro corazón a Cristo, porque Él es el que verdaderamente nos puede hacer libres. Dijo el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una libertad que proviene de Cristo, de la vida de Cristo, de nuestra relación con Cristo. Leamos el Salmo 34. ¿Ya están cansados? Todavía no llevamos la hora ni siquiera. Quedan como 40 versículos más. Salmo 34, verso 4. Mira cómo decía el salmista, hermanos. Estos salmistas, hermano, no tenían el espíritu, no tenían la gracia. Ellos estaban bajo otro régimen. Pero aún así eran personas que querían. Dice que el que pide se le da, al que busca halla, al que golpea se le abre. Mira cómo hablaba el salmista. Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová. O sea, hay cosas, hay experiencias que ciertamente pueden alejarnos. Pero hermano, use sus fracasos, use sus debilidades, use sus temores para buscar al Señor. El Señor gusta del que tiene un corazón quebrantado y humilde. Ese momento donde estamos débiles, donde estamos avergonzados, donde estamos quebrantados, es el momento para volvernos al Señor. No deje que Satanás use esas cosas para apartarlo. No deje que Satanás use esas cosas para que usted se deje de reunir. No deje que Satanás use esas cosas para que usted deje de leer la palabra, para que usted deje de orar. Al contrario, oramos porque somos débiles. Nos reunimos porque somos débiles. Buscamos al Señor porque les necesitamos. No somos hombres fuertes que podemos sostenernos en nosotros mismos. Precisamos buscar al Señor. No porque somos más espirituales, sino porque queremos ser espirituales y andar con Él. Y andar de la manera que Él anduvo. Y Él me oyó. Qué bueno es el Señor, que sus oídos están atentos a nuestra oración. Y dijo un día el Señor no da el Espíritu por medida. O sea, al que le pide, le da, y entre más le pida, más le va a dar. Entre usted más desee, entre usted más busque, entre usted más clame al Señor, más va a experimentar. Porque Él lo dijo. Si un hijo le pide pan a su padre, Él no le va a dar un escorpión. No estamos acá hablando de pedir riquezas, no estamos hablando de pedir cosas para nosotros, estamos hablando de pedir poder vivir una vida en santidad y agradable a Él. Amén. Sí, de eso estamos hablando. Y Él está dispuesto a darnos más de lo que pedimos o entendemos, según la operación de su fuerza por el Espíritu que resucitó a Cristo en nosotros. Los que miraron a Él. Y antes de seguir, Él me libró de todos mis temores. El pecado produce temor.
¿sí? El pecado produce que tú te levantas, pero tienes la incertidumbre de que en cualquier momento vas a caer, de que en cualquier momento lo vas a volver a hacer. Pero el Señor te puede librar de esos temores. Y hay provisión. Si tú pecas, está la sangre de Jesucristo. Si tú confiesas tu pecado, la sangre te limpia del pecado. Te restaura en tu relación con Él y puedes volverte a Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados. ¡Ay, qué precioso!, ¿no? Aún Isaías, siendo inmundo de labios, el Señor envió un carbón encendido y limpió su pecado. Los que le miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados, porque a veces llega el hermano a la reunión y tú ves que ni puede orar, que hay vergüenza, pero si tú vuelves al Señor, el Señor en un momento te quita el velo. ¿Cuántas veces hemos llegado con el peso del pecado a la reunión y solo clamar al Señor? Pasamos de un momento de vergüenza, de tristeza, de humillación, a estar alabándole y glorificándole con nuevas fuerzas. Los que volvieron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Qué frases tan preciosas, ¿no? Y le oyó Jehová. Miren, hermanos, no hay oración que haga el creyente en Cristo verdaderamente, porque a veces oramos, pero Él dice la palabra, los que le buscan de veras, o sea, si realmente no hay oración que el Señor no menosprecie y que a su tiempo no responda. Miren, por experiencia, muchos podemos decir que muchas de las cosas que no podíamos vencer, experimentar, hoy en día son pasado para nosotros. Hay victoria en Cristo, hay poder en Cristo, hay libertad en Cristo. El pecado ya no es un yugo que no podamos vencer. Ahora tenemos el Espíritu y una ley que nos capacita. Y eso lo hizo con hombres pobres. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Terminemos Romanos 7:21. En el 24 quedamos. Bueno, leamos lo del 21. Dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias al Señor no termina ahí. Nosotros vamos a terminar ahí, pero el asunto sigue. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¡Uy, qué bueno! Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Para terminar, hermano, podemos decir varias cosas y se las queremos decir especialmente a los que ya están en Romanos 8. Hay hermanos que están comenzando, están en Romanos 3, hay otros que en Romanos 5, hay otros que están en Romanos 6, otros que están en Romanos 7, hay algunos que ya están en Romanos 8. ¿Qué les podemos decir a los que están en Romanos 8? Toda la victoria que hemos experimentado sobre el pecado es una manifestación de la gracia y el poder de Cristo por su Espíritu. No hay de qué gloriarnos, hermano. Como si hubiéramos obtenido algo por nosotros mismos, porque seguimos siendo carnales. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 4:7. Aquellos que han experimentado la gracia y el poder. Mira lo que les dice, porque a veces cuando experimentamos tenemos la tendencia a mirar a los hermanos como si fuéramos mejores o como si... Pero mira lo que dice Pablo ahí en Corintios 4:7. Porque ¿quién distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, o sea, es por gracia, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. O sea, si tienes, si estás experimentando, si has visto estas cosas y el Señor te ha sacado adelante, ha sido por gracia.
Y la palabra advierte, aunque lo hayas vencido, no pienses que puedes estar firme, porque en cualquier momento cualquiera puede caer. Miren, hermanos, aun si nosotros hemos experimentado, debemos ser conscientes que lo que hemos experimentado es un poco y todavía queda mucho más por delante. Filipenses capítulo 3, verso 12. Yo le dije que terminábamos en Romanos, pero así un terminar de lo último, no que íbamos a acabar, sino ya íbamos llegando al final. Filipenses 3:12. Mira lo que dice Pablo. Yo creo que Pablo llegó, pues bueno, a Romanos 16. No quedó en 8, sino... Pero mira cómo el mismo apóstol Pablo habla, hermanos. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya. Nuestra experiencia siempre es limitada, cada vez es más, hermano. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro seguir aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, si hemos experimentado, no pretendemos ya haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. O sea, si algo hemos alcanzado, solo nos debe llevar a aferrarnos cada vez más a Cristo y seguir para cumplir aquello por lo cual el Señor nos ha llamado. Y terminamos ahora sí diciendo... Todo lo que vivimos, hermano, todo lo que experimentamos es basado en nuestra permanencia en Cristo. Tú puedes experimentar la victoria de Cristo mientras estés en Cristo. En el momento que tú te desligas de Cristo, hasta ahí llega tu vida espiritual, hasta ahí llega tu sabiduría, tu madurez. O sea, todo lo que soy está relacionado a mi relación con Cristo. Les leo un pasaje. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez el Señor les dijo a sus discípulos, el que permanece en mí y yo en él puede dar muchos frutos, pero alejados de mí nada podéis hacer. Así que todas estas cosas nos deben llevar a una relación más cercana, íntima y permanente con Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y vamos para Romanos 8, que es el Señor nos ayude y nos siga dando gracia para entender todos estos asuntos tan trascendentales, ¿no? Oremos para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Haz que tu palabra, Señor, sea como agua que alimente nuestra tierra y pueda producir mucho fruto para tu gloria, Señor. Oramos, Señor, porque realmente muchos de nosotros estamos allí en Romanos 7, Señor. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con nuestra naturaleza, con nuestra maldad, con nuestro pecado, Señor. Nos hemos encontrado a veces por mucho tiempo esclavos, adictos, Señor, a cosas que realmente aborrecemos, a cosas que realmente no queremos hacer, Señor. Pero te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre, porque Él vino a darnos libertad, Él vino a abrir la prisión, Él vino a sanar nuestra enfermedad, Señor. Él vino a hacer de nosotros realmente hijos santos, hijos perfectos, hijos maduros, Señor. Ayúdanos, toma nuestra mano, vuelve nuestra mirada y nuestro ser a ti para que asidos de ti podamos experimentar todo lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Haz que lo que oímos, lo que hablamos sea de edificación, de consolación, Señor, de esperanza para nuestras vidas, Señor. No nos dejes postrados, no nos dejes en temores, no nos dejes en nuestras vergüenzas, Señor. Sácanos adelante en la victoria poderosa y real de tu Espíritu en nosotros, Señor. Ayúdanos, guíanos, sosténnos
Sosténnos, Señor, en medio de nuestras luchas diariamente, en medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestras pruebas, Señor, que podamos experimentar y ser más que vencedores por medio tuyo, Señor. Oramos, Señor, oramos por tus hijos, oramos por tu iglesia, Señor. Oramos para que tú levantes un pueblo santo, una generación de hombres y mujeres que te amen verdaderamente y te sigan en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso, Señor, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor, amén, Señor. Y adorar a ti,